Buenos días. En la actualidad, vivimos en un mundo cada vez más conectado, donde lo que ocurre en un país puede tener repercusiones en muchos otros. La economía, la tecnología, el comercio, la política, e incluso los problemas ambientales ya no son aislados, sino que forman parte de la realidad global que influye directamente en nuestra vida cotidiana. El Perú no es ajeno a esta realidad. Nuestro país participa en acuerdos comerciales, mantiene relaciones con diversos estados y forma parte de organismos internacionales que buscan promover el desarrollo y la cooperación al mismo tiempo. También enfrenta desafíos como la desigualdad, la pobreza, la corrupción y la inestabilidad política, que afectan a su crecimiento, su imagen a nivel internacional. Frente a esos retos, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible proponen acciones para construir un país más inclusivo, sostenible y con mejores oportunidades para la población. Sin embargo, alcanzar estas metas también requiere fortalecer democracia, promover una buena gobernanza y mantener relaciones internacionales basadas en el diálogo y la cooperación. En este video analizaremos cómo la globalización ha influido en el desarrollo del Perú, conoceremos la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible, reflexionaremos sobre el impacto de las relaciones internacionales y la crisis democrática en nuestro país. Y finalmente veremos cómo estos temas se relacionan con nuestra formación personal y con el papel que cada uno de nosotros puede desempeñar para contribuir al desarrollo del Perú. Con esta visión general damos inicio al primer tema, que es la globalización. Hola a todos. Continuando con la exposición, nos toca abordar un eje fundamental como el Perú se ha insertado en los procesos de globalización durante el siglo XXI, un fenómeno que ha transformado por completo nuestra realidad desde distintas dimensiones. En primer lugar, en un aspecto económico, el Perú consolidó una apertura al mundo mediante la firma de tratados de libre comercio con las principales potencias, y esto impulsó motores clave como las agroexportaciones, permitiendo que nuestros productos lleguen a mercados internacionales como nunca antes se había visto. En el ámbito tecnológico, la globalización también aceleró la conectividad digital, este acceso masivo a Internet y la adopción de herramientas globales, transformando no solo la educación y la banda, sino que también nos ayudó a formar empresas locales que operaban con estas tecnologías. Por otro lado, en las dimensiones sociales y culturales se han visto fuertemente impactadas las corrientes migratorias y las tendencias. Mientras adoptábamos costumbres globales, el Perú también logró internacionalizarse con su propia identidad, teniendo como ejemplo nuestro reconocido el boom gastronómico. Sin embargo, para tener una mirada crítica debemos entender la globalización y que también esta nos expone a una serie de limitaciones, como no es nuestra economía, que se vuelve sumamente vulnerable y dependiente de otras naciones. Frente a nuevas crisis financieras o políticas externas, nosotros nos íbamos desarrollando y continuando para poder levantarnos en pleno siglo XXI. Le doy pase a mi compañera para la Agenda 2030. Ahora pasemos a analizar la inserción del Perú en la globalización, pero viéndola a través del lente de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como vemos en el mapa de conexiones, el Perú tiene vínculos comerciales con China y Estados Unidos, y nuestras exportaciones mineras y agroindustriales han crecido mucho. En lo tecnológico, el acceso a Internet aumentó, pero la brecha digital entre Lima y zonas rurales es enorme. En lo social y cultural, nuestra gastronomía es un fenómeno mundial, aunque también recibimos una fuerte influencia de series y tendencias globales. Sin embargo, aquí el punto clave es la Agenda 2030. Esta agenda no es una simple lista de buenos deseos, es una hoja de ruta que el Perú ha adoptado para enfrentar problemas estructurales. Por eso hemos priorizado 3 ODS que consideramos urgentes para nuestra realidad. Primero, la ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico. ¿Por qué? Porque más del 70% de los peruanos trabaja en la informalidad. La globalización nos da mercados, pero si la gente no tiene contrato ni seguro, este crecimiento no es sostenible ni digno. Segundo es la ODS 4, educación de calidad.
La pandemia nos dejó clarísimo que muchos niños en zonas andinas y amazónicas no tenían señal de acceso a Internet ni laptops. Sin educación no podemos aprovechar las oportunidades de un mundo globalizado que exige conocimientos digitales. Y tercero, y el más importante, es el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Esta es la base de toda la Agenda 2030. Sin instituciones confiables, sin justicia y sin paz social, es imposible cumplir con los 16 ODS. Ahora llevemos esto a ejemplos concretos, como puede ser la agroindustria. Por ejemplo, el espárrago y los arándanos llegan a Europa generando millones, pero los trabajadores del campo viven sin agua potable ni servicios básicos. Aquí vemos como el ODS 8 y el ODS 6 chocan con la realidad. En la minería, que representa el 60% de nuestras exportaciones, la inversión es alta, pero las comunidades se sienten que no se respeta su territorio, lo que evidencia la urgencia de trabajar en el ODS 16. A modo de conclusión, la globalización nos da oportunidades, pero la Agenda 2030 nos exige algo más, no solo crecer económicamente, sino hacerlo con justicia social, educación y paz. Si no cumplimos con estos ODS prioritarios, las inversiones extranjeras se convertirán en nuevas desigualdades que alimentan la crisis social y política que se verá a lo largo de los años. Como hemos visto, la globalización puede ser una herramienta para impulsar el desarrollo. Sin embargo, cuando lo analizamos desde los ODS, vemos que el Perú todavía enfrenta desafíos importantes. En primer lugar, el ODS 8, que promueve el trabajo decente y el crecimiento económico, evidencia uno de nuestros mayores problemas: la informalidad laboral. Actualmente cerca del 73% de los trabajadores se encuentran en esta situación. Esto significa que muchas personas generan ingresos, pero lo hacen sin estabilidad, sin protección social y sin acceso a derechos laborales. Por eso, aunque la globalización abre mercados y crea oportunidades, esos beneficios no llegan de manera equitativa a toda la población. Otro reto se observa en el ODS 4 relacionado con la educación. La transformación digital ha avanzado rápidamente, pero ese progreso no se vive de la misma forma en todo el país. Muchas zonas rurales, específicamente la sierra y la Amazonía, todavía tienen un acceso limitado a Internet y a recursos tecnológicos, lo que amplía la brecha educativa y reduce las oportunidades de desarrollo. Además, la globalización también presenta una dualidad. Por un lado, permite atraer inversión y dinamizar la economía, pero por otro lado, la dependencia del Perú de las materias primas nos hace más vulnerables frente a la crisis internacional y a las fluctuaciones del mercado. Finalmente, ningún objetivo será sostenible si no existe estabilidad institucional. La incertidumbre política de los últimos años ha afectado la confianza de los inversionistas y ha dificultado la continuidad de las políticas públicas de largo plazo, que son fundamentales para alcanzar las metas de la Agenda 2030. Crisis democrática y su impacto en la imagen internacional. Vamos a hablar de 4 subtemas, pero como primer subtema tenemos la pregunta: ¿qué está pasando en Perú? En la cual vamos a hablar de 3 puntos, que va a ser la inestabilidad política crónica, en la cual nos va a hablar de 8 presidentes en manos de la década en 2018 y 2026. Con estos procesos de vacancia, también se llega a dar lo que va a ser la disolución del Congreso y denuncias de corrupción que han debilitado la gobernabilidad. Como segundo punto tenemos el debilitamiento institucional, que va a ser el Congreso y Ejecutivo, en constante enfrentamiento. Leyes que debilitan el sistema de justicia. Bueno, hablando más sobre esto, vamos a ver también que llegó una paralización en lo que son reformas clave, ¿no? Que van a ser, además de que se haya aprobado leyes que van a debilitar el sistema de justicia, van a llegar a generar impunidad. Como tercer punto tenemos. Ahora hablaremos sobre desafíos y oportunidades para la política exterior peruana. Continuando con el subtema 3, vamos a hablar de consecuencias económicas con repercusión internacional, la cual vamos a abordar 3 puntos. Como primer punto tenemos la economía zombie, que es el crecimiento por debajo del potencial, o sea, un 2.3% versus un 5 o 6% posible, lo cual va a llegar a limitar
la generación de empleo y el financiamiento de políticas sociales. Como segundo punto tenemos el carrusel político, la cual vamos a hablar de ministros de economía que van a durar de 7 a 8 meses en promedio, generando así incertidumbres para los mercados internacionales. Como tercer punto tenemos lo que es la inversión extranjera en riesgo, que va a ser especialmente en minería, o sea, el sector clave para las exportaciones, ¿no? Buen día, mi nombre es Ivo François Fernández Quispe y ahora en esta diapositiva analizaremos la crisis política ocurrida entre los años 2022 y 2023, así como sus principales repercusiones en las relaciones internacionales del Perú. Para comenzar, en diciembre del 2022, el entonces presidente Pedro Castillo anunció la disolución del Congreso y la reorganización de distintas instituciones del Estado. Esta decisión generó una inmediata crisis política que terminó con su destitución y detención, seguida por la sucesión de la vicepresidenta Dina Boluarte. Para así después que se desarrollaron protestas en diversas regiones del país, las cuales profundizaron la polarización social y expusieron en evidencia la fragilidad de las instituciones democráticas peruanas, siendo así que esta situación no quedó limitada al ámbito nacional, sino que también generó una importante reacción internacional. Diversos organismos y gobiernos extranjeros expresaron preocupación por la estabilidad democrática del Perú al respecto de los derechos humanos y el uso de la fuerza durante manifestaciones que asimismo se realizaron llamados al diálogo, a la investigación de los derechos y a la búsqueda de soluciones dentro del marco constitucional. Para luego, entre las principales repercusiones para el país se encuentra el deterioro de su imagen democrática y el surgimiento de tensiones diplomáticas con algunos países de Latinoamérica. Además, la inestabilidad política produjo mayor incertidumbre para la inversión extranjera, debido a que los inversionistas buscaban países con instituciones sólidas, reglas claras y políticas que puedan mantenerse a largo plazo. Este curso me ha permitido entender que la salud no es solo un tema clínico, sino que está profundamente atravesada por la globalización, la política y el desarrollo sostenible. Comprender cómo el Perú. Para cerrar, quiero compartir lo que más me quedó de esta unidad. Aprendí que el Perú vive aislado. Lo que pasa acá, la inestabilidad política y la crisis de confianza en las instituciones también se ve desde afuera y eso afecta a cosas muy concretas, como la inversión, la cooperación internacional y hasta la imagen del país. Y con la Agenda 2030 me di cuenta de algo muy importante, y que es que aunque ya han pasado 11 años desde que el Perú la firmó, seguimos arrastrando los mismos problemas de siempre, como la informalidad laboral y las brechas de salud, sobre todo en las zonas rurales y amazónicas. En mi reflexión como estudiante de enfermería, bueno, estos temas nos recuerdan que nuestra labor va más allá de brindar cuidados de salud. La globalización, los objetivos de desarrollo sostenible, las relaciones internacionales influyen en las políticas de salud, el acceso a los servicios y la respuesta a problemas como pandemias y la desnutrición y el cambio climático. Asimismo, una democracia sólida permite fortalecer el sistema de salud y garantizar una atención de calidad para toda la población. Por Finalmente, podemos comprender que el desarrollo no ocurre por casualidad, sino como resultado de las decisiones que toman los países. Apostar por la educación y el trabajo digno, la estabilidad y la cooperación internacional no solo impulsa el crecimiento, sino que también contribuye a construir un futuro más sostenible para las próximas generaciones.